Entonces, aquí le damos la entrada a nuestra preciosa Elsa, porque que nos divertimos con números, letras y demás. Vamos que vamos, porque la especialidad de Elsa, yo sí les digo, es para que nosotros de verdad nos encontremos aquí y más allá. Vale que vale. Elsa, Elsa Milena, aquí yo contenta, aquí disfrutando. Multimillonarios días, María, encantadísima de escucharlos a todos. Y yo feliz, me bailé, me gocé la película, bueno, las dos. Río 1 me la había visto cuando salió, más no con esta intención de analizar los personajes y las distintas situaciones que se presentan, sino con el ánimo solamente de compartir un espacio con mis sobrinas. Ahora, aquí con el dedo en la yugular, entre todos esos personajes, pues como los números de todos tenemos de todo, ¿con cuál fue el que más te identificaste? Aquí empezó lo bueno. María, yo creo que me identificó mucho hay dos personajes que siempre están juntos, Nico y Pedro. Nico y Pedro, que es el pajarito que tiene la tapita, y el otro gordito, que son muy alegres, siempre están comunicando con alegría, siempre están moviendo la energía de las personas, siempre están dispuestos a colaborar y siempre están subiendo el estado emocional de todos, desde la alegría, desde el innovar, desde el crear, desde la sonrisa, desde bailar, desde ponerle un sentido alegre y a todo. Me encanta eso. ¿Te diste cuenta del drama que hizo cuando el otro dijo, odio la samba? Sí, yo creo que yo soy así, o sea, yo soy supremamente expresiva y yo siento que cuando llego a un sitio puedo subir la energía de ese sitio desde mi esencia y ahí con esos personajes me identifiqué mucho. Debo decir que todos los personajes tienen ciertos tamices o ciertas situaciones que hacen que también me inviten a pensar y a reflexionar en cosas que debo transmutar y que también ya he avanzado en ese camino de vida. Bien interesante. Ahora vámonos con los números. Con los números y luego empezamos a asociar por aquí un par de cositas que estoy viendo. Así, ¿cómo es que se? Samba. Bueno, arranquemos con Blue, que es el personaje inicial, digamos que es alrededor de él que gira toda la historia, fue construida la historia. Blue es un personaje que trae pues una construcción muy grande. Si vemos el estilo de liderazgo de Blue, Blue es un 4. Blue fue separado de su ambiente natural cuando era tan solo un polluelo, un bebé, y encontrado por una persona que es Linda. Linda es un 2, bueno, la veo como un 2, es una persona que es supremamente amorosa, tierna, dedicada, diplomática, porque ella quiere que él es su amigo, como tú decías, no lo domesticó, sino que lo hizo a su imagen y semejanza. Ella era estudiosa, ella era precavida, ella era estructurada en todos sus procesos y eso mismo le enseñó a Blue. Entonces Blue crece en esas comodidades que le enseña Linda. Blue es un 4 para mi manera de ver, porque Blue está feliz con todas las comodidades que le brinda Linda. Él aprende a moverse como pez en el agua, o como pájaro en el aire, más bien, digámoslo así, en su ambiente que fue creado para él desde bebé. Y él no necesitaba nada más. Su jaula, como él decía cuando fue en la segunda parte que van a Río, y él dice, yo amo mi jaula, porque mi jaula tengo puesto calientico, el amor de Linda, mi cepillo de dientes, mi chocolatico que me protege cuando las otras aves le empiezan a botar
sí, bolitas De nieve. de nieve, es decir, yo tengo esta capa aquí que me protege, esta capa mágica que me protege. Entonces, Blue, para él, esa seguridad, él no necesitaba nada más, él necesitaba solamente, él vivía feliz con lo que tenía, porque era el mundo que él había conocido. Y eso hacía que, pues, él no aspirara nada más. Todo empezó a cambiar cuando llega Tulio, el enamorado de las aves. Para mí Tulio es un 7 porque él es un investigador, se profundiza en toda la ciencia de las cosas, se comunica directamente con los pájaros y tiene una visión superior. Esa visión superior es, bueno, existe esta especie que logré encontrar, que hay un pájaro hembra y un pájaro macho y vamos a conservar la especie. O sea, tiene una visión mayor y se adentra en eso. Entonces él va y le cuenta a Linda, oye Linda, mira que ahí está aquí esta cosa y tú tienes el último en su especie. Tenemos que hacer ese aporte a la humanidad y dejar que esta especie no se extinga. Entonces Blue se queda escuchando y dice, ¿el único en mi especie? Sí, tú vieras cuando expanden las alas y vuelan. Y él se queda pensando, ¿yo puedo volar? Porque él nunca había podido volar. Pero como vive en 4, empezó a hacer toda su investigación. Entonces empezó a leer libros de cómo los aviones tienen su pista, el aeroplano, cómo volar, y construyó toda una pista para hacer su primer vuelo, ¿no? En una mesa, y es cuando se queda enredado. Y bueno, así empieza la aventura de Blue para hacer su transformación. Y hay una frase cuando él está, cuando los niños así inocentemente tienen a la niñera amarrada a todos los juegos pirotécnicos, todos para lanzarlo, y del cual dice, es que hay que tener en cuenta que es que nosotros somos los últimos de la especie, así que, o sea, es esa creencia de que éramos los únicos, los últimos, es importante ahí porque con esa creencia llega Tulio, él está solo, porque sí, Linda lo ama, más está solo, y fuera de eso tiene la el potente, la potencia de decir: "Ojo, en el mundo están ustedes 3 que son mis hijos, Perla y yo, o Jill y yo". Y qué niñitos tan hiperactivos, ¿no? ¿Serían trillizos al principio o serían varios partos? Por lo que podemos ver, yo creo que eran varios partos. Sí, los niños ya traen, eso es bien, bien bonito porque los niños ya traen todos los aprendizajes que han ido viviendo desde las generaciones anteriores. Entonces, esa creencia hace que pues Blue empiece toda una aventura de transformación. Y Blue es un líder que es estratégico y prudente, porque él se mueve a lo seguro. Y así son los 4. Se mueve a lo seguro. Yo sé lo que tengo en mi mente, sé las herramientas que tengo y sé cómo esas herramientas las puedo utilizar para lograr. Entonces ahí empieza, por ejemplo, cuando se encuentra con Perla, empieza su aventura bien, bien porque él le da miedo encontrarse con Perla porque Perla, el cuidadero lo había dejado con los ojos rojos. Dice, por favor, no me lleven ahí. Y cuando Perla quiere escapar, entonces le dice, venga, venga, empecemos a abrir la jaula, porque Perla para mí es un 1, es una visionaria que no le teme a nada, que está queriendo salir y ella tiene un propósito mayor y es, yo voy a ir a buscar a mi gente, voy a ir a buscar a mi comunidad y voy a hacer que mi especie sobreviva. Ese era su propósito. Y yo no quiero estar enjaulada. No hay nada que asuste más a un 1 que lo metan en una jaula, porque le hacen perder toda su esencia. Entonces Perla estaba ahí buscando y él le dice, no, pero es que esta jaula está tan bonita y está como... para él, él estaba en un ambiente en el que no estaba teniendo peligro, entonces él no sentía que quisiera escapar de ahí, porque muchas veces ahí entró
una reflexión bien grande y es, ¿cuántas veces nos hemos quedado en nuestra jaula viviendo felices sin mirar más allá? De que tenemos unas alas frondosas que podemos expandir y abrir hacia el mundo. Tienes toda la razón. Y ahí yo te agrego, te agrego mi percepción. Para ella lo importante era la libertad. Y es cierto, a los que vivimos el liderazgo, de verdad, como lo vivimos, el cautiverio, no funciona con nosotros. No, el cautiverio para con nosotros no funciona. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que la libertad tiene. Ahora, que viva uno la libertad a que quiera la libertad es algo completamente diferente, son dos expresiones completamente diferentes. Cuando yo vivo mi libertad y me voy para todo lado, ese es un líder. Cuando yo me la paso reclamando, es que quiero mi libertad y es que quiero mi libertad y es que lo lucho por mi libertad, lo único que está diciendo es que estoy preso y estoy preso. Ahora, eh, dentro de la forma en que cada uno toma su liderazgo, Nico, ¿tú viste las escenas de liderazgo de Nico? El de Nico la era el del pajarito, sí, el pajarito chiquito. Nico es bien súper súper bonito porque él siempre busca actuar desde lo que él es. Él no está aparentando absolutamente nada. Él tiene realmente un liderazgo auténtico, ¿no? Él, por ejemplo, una escena de liderazgo cuando llegan a visitar a Blue en la jaula, cuando Blue está allá en el carro y va, entonces él empieza a decir, mire, pero es que aquí hay eso, o sea, le empieza a mostrar toda la belleza de lo que hay, él dice, y le dice, mira, ya hasta tienes el pico untado, y dice, no, es que tengo aquí para protegerme mi pico porque eso hacía Linda, ella le aplicaba su bloqueador y todo, y Nico ve en él una belleza, él ve que él es, wow, él ve eso, él ve, wow, este pájaro, o sea, es divino, tiene tantas cosas para dar al mundo que haces ahí encerrado, le dice. O sea, lo invita desde su visión a salir de ahí. Él, no, no, gracias. Sí, y su tapita lo mantenía vestido. La Ajá. tapa, o sea, la tapa era su vestido. Y cuando hubo un momento en que se quedó sin la tapa, y sí, ¿y ahora desnudo qué hago? Exacto. Ahí, como diríamos, Nica, es su identidad, es Sí. su toque personal. Y la tapita lo salvaba, porque cuando atraparon a los micos, atraparon a Blue y a Perla, la tapita los separó y volvió y algo dijo como de, wow, esto es fenomenal. Y luego cuando estaba haciendo los castings para los animales, porque digamos que Nico y Pedro se movían era por llevar alegría desde los distintos escenarios. Entonces ellos veían arte en todas partes y podían ver el arte en las personas y podían ver los talentos de las personas. Porque así es que cuando le dicen a la hija de Blue, como que, uy, esa niña tiene talento para ver la música. Y cuando, bueno, no, es esa visión de creatividad, impacto que tienen ellos para sacar esa creatividad que también hay en las personas y transferir alegría en las personas. Ahora, en este momento, tú y yo, Nico y Pedro, tú y yo, ¿qué tenemos de Pedro y de Nico para sacar esa autenticidad de las personas a través de nuestras herramientas? Cuéntame. María, las herramientas de poder mirar esos dones y talentos que las personas a veces no se dan cuenta que los tienen. De poder decir, yo puedo ver la grandeza que hay en ti, aunque tú en este momento no la estés viendo, como pasó con Blue en la jaula. Él no estaba viendo su grandeza. Todos la estaban viendo afuera y él no veía su grandeza porque en su mundo
él no había conocido su grandeza ya la desarrolla con todas estas aventuras que vive, pero ya Nico y Rafa, en especial Nico, la estaban viendo. Entonces él le dice, mira, tú eres grande, que eres único, que ese plumaje hermoso que tienes. Entonces a través de nuestras herramientas tú y yo podemos ver esa grandeza que hay en las personas. Y decirle, mira, tú eres grande, tú tienes todo esto para dar al mundo, es momento de que empieces a darte al mundo y bailar con el mundo. Ok, ahí yo lo interpreté de otra forma en ese sentido, y es el siguiente. Blue tiene toda su grandeza dentro del ambiente en el que fue criado. Es decir, nosotros los humanos crecemos dentro de la familia, vamos a pensarlo así, una familia que tenga mucho poder, mucho de esto, digámosle así, una familia Grillo, Gómez, Millón, Tesoro, Rico. Esos son los apellidos. Grillo, Gómez, Millón, Tesoro, Rico. Esos son de los de la alta alcurnia. Y como ellos están acostumbrados ahí a sentir esa grandeza, pues ya están acostumbrados a su grandeza. Lo que sí todavía no había descubierto era su esencia y de dónde para él era tan fácil haberse humanizado para luego regresar a la selva, a aportarle a la selva su humanización, porque de esa forma fue que hicieron de toda la selva un santuario e hicieron que los pájaros que eran inexistentes, semejante bandada que había. Y si te diste cuenta que al final inclusive los pájaros rojos llegaron a colaborar. ¿Por qué? Porque fue Blue realmente el que permite, el que abre, no permite, porque ahí no está pidiendo permiso, el que abre la puerta para que se den cuenta que hay humanos. Sí, hay unos que están talando, más hay otros que realmente eh, cumplen con una misión y que están de verdad metidos dentro de su esencia para beneficiar a otros. Inclusive hasta la serpiente fue una líder porque cumplió con su cometido y fue haberse comido precisamente a aquel que venía con el que definitivamente ya ahí no se podía transformar, ya transformarse no se podía. Sí, María, y es que por eso digo que fue todo un viaje de Blue, porque Blue es totalmente estratégico. Digamos que lo que hay que resaltar de Blue es que él es prudente y estratégico. Prudente porque él calcula. ¿Te acuerdas cuando ellos estaban encadenados, Blue y Perla? Estaban encadenados y entonces él dice, bueno, vamos a poner esta roca para que parta la cadena y hace todo un mapa. Es que definitivamente Blue tiene un liderazgo del 4. Todo planea a detalle, ¿no? Y hace todo el mapa y le dice a Perla, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir más? Y mira mi proyección. Y así mismo hizo cuando iban a escapar bueno, cuando sí estaban, él iba en medio del carnaval, él sabía montar en patineta porque allá Linda lo había enseñado a montar en patineta, entonces él sabía montar en patineta y eso le daba su habilidad. O sea, él utilizaba toda herramienta que tenía a su alcance. Él le decía a Perla, yo no sé volar, pero sé caminar. Entonces vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O sea, va dando los pasos y él le va mostrando. Ya cuando están en la selva con Eduardo, el papá de Perla, él utiliza toda su visión, que es lo que tú dices. Yo conozco a los humanos y sé que los humanos, así como hay humanos que no quieren nuestra presencia, hay humanos que sí la quieren. Y yo conozco y sé quiénes son esos humanos que sí la quieren. Entonces él ya sabía y podía comunicarse de esa manera estratégica. Es que él es un estratega y lograba que todo eh, encontrara su propósito o su objetivo, lograba objetivos desde esa estrategia, ¿no? De utilizar cualquier herramienta que él ya había visionado. Lo mismo cuando quedaron atrapados en el avión, que él coge
y agarra el pájaro malo que se llama Nayo. Nayo lo Pepillo, sí. Nayo, y lo ata al este de gas y hace que salga volando. Entonces, ahí es donde, bueno, realmente Blues hace una transformación grande y es que Perla queda herida de su ala. Él ya había sentido cuando intentaron escapar con Perla que estaban atados con la cadena, él ya había sentido el aire en sus alas, en su pecho, pero no tenía todavía la estructura para decir yo puedo. Y hay una cosa bonita que es que cuando Perla se hiere su alita, y eso sí lo tienen todos los cuatro, y es que por amor a las personas que aman, hacen lo que sea. O sea, no les da miedo, ahí sí dejan el miedo atrás. Y eso fue lo que pasó, que él vio que Perla se fue en picada y él dijo, no, yo voy a ir por Perla. Y le dice, estamos encadenados. Cuando ella le dice, pero usted está loco, le dice, no, acuérdate que estamos encadenados. Y entonces siente en su alma, en su pecho, en su ser, que era el momento de abrir sus alas. Y ahí abre sus alas y bueno, Perla se enamora más de y bueno, hay toda una aventura. Entonces ahí la transformación que tiene Blue es una transformación de digamos que desarrolla sus 7 porque conecta con su interior, conecta con su esencia sin dejar de ser lo que él ya había aprendido a hacer, sin dejar de utilizar las herramientas que él ya había aprendido a utilizar. Y también hay un movimiento grande y es un 5 porque aprende a aprovechar cualquier adversidad para integrarlo como nuevas herramientas. Entonces, ahí muy, muy bonita la transformación de Blue. Me encanta, me encanta. El crecimiento de yo sé que ya dijiste que numerología no le hiciste a los humanos, mas aquí viene y algo importante. ¿Qué destacaste la relación entre Linda, entre Tulio, la forma en que nosotros dejamos pasar nuestros avisos, la forma en que nos complementamos? Porque digo yo, al principio, best friends, los mejores amigos, estaban complementando una soledad de diferente, porque el hecho de ser uno, por lo general, una campeona de gramática, lo mete a uno en una rareza de especie, porque la mayoría les gusta las fiestas y otras cosas. A nosotras nos gusta más el estudio, nos gusta más las palabras, nos gusta más hacer otras cosas, lo convierte a uno en una especie completamente diferente. Y cuando llega Blue, pues llena ese vacío, ¿no? Esa soledad y se hacen amiguísimos y eso hace grandioso. Ahora, después, cuando Blue se va y que le da completamente la libertad, pues llega Tulio a la vida de ella y ella sigue siendo una líder. A mí me encantaba, yo decía, y este Tulio tan cómodo cuando está filmando para soltar al pajarito, ¿no? Y la asistente y el otro, ¿cómo así? ¿Cómo así que eso sí? Ah, sí, mi esposa, mi preciosa esposa. Por porque en la mente de un hombre, por lo general, pues, como es la cabeza, él es el que narra, él es el protagonista, él es el líder, así la mujer sea la líder, ¿cierto? Ahí hay una cosa bien bonita y es que los dos tenían un propósito en común. Tulio, desde la visión de conservar la especie y desde el propósito científico. Y Linda, desde el propósito del amor y de la empatía y del cariño que le tenía a Blue. Entonces eso hace que esa visión compartida los lleve a vivir ciertas aventuras. Luego se les une Fernando, el niño, que también se une a ese propósito de vamos o sea, el niño también sintió la necesidad de decir, oiga, yo estoy haciendo mal
con estos animalitos que tienen una familia, que tienen un hogar, que lo aman, y yo se los estoy entregando a estas personas que lo único que quieren es dinero. Entonces él va y les dice, mire, yo los encontré y hay esto. ¿Por qué? Porque él ahí también tenía un propósito o más bien una necesidad que vio reflejada en el amor que Linda le tenía a Blue. Y pues lógicamente de Julio en el amor de conservar la especie, porque ahí hay una línea de propósitos encontrados. Fernando no tenía hogar, él vivía en un techo de latas. Entonces, cuando él vio ese amor que había por ellos, dijo, o sea, ¿yo cómo les voy a negar el amor cuando yo no lo he tenido? Cuando no ha estado en mi vida. Entonces se empiezan a unir propósitos para llegar a encontrar a las aves. Y entonces Tulio empieza a desarrollar otras habilidades, como ese amor por los humanos, porque él estaba metido en un mundo de pájaros, ¿no? Hablaba de pájaros, decía yo soy la mamá pájaro, se metía el grano y dejaba que los pájaros comieran en su boca. Y él empieza a mirar en Linda ese amor y empieza a mirar esa humanidad de Linda, entonces él empieza a desarrollar también esa humanidad, él empieza a desarrollar ahí sus seis, que es el amor también por los humanos y es el amor por las personas que amamos. Y luego entra Fernando con su, para mí Fernando viene siendo como un 5, y es que él era totalmente audaz, creativo, ágil, y sabía cómo moverse de todas las formas posibles. Y el 5 tiene eso de bonito, y es que cuando él se da cuenta que puede cambiar algo en el mundo, de una vez, sin pensarlo, lo cambia. Porque en el 5 hay muchísima bondad. Y Linda desarrolla su 8, porque Linda ya se vuelve visionaria y dice, no, pero yo aquí solo enamorada de Blue, con Blue en toda mi vida, o sea, Blue era su vida, su esencia, pero ella se da cuenta que hay un propósito mayor. Y ese propósito mayor hace que ella tenga una visión de propósito, que se vuelva visionaria. Entonces ahí es cuando crean su sistema de conservación, digámoslo así, integran a su vida a Fernando, que Fernando también desarrolla esa misión de amor, de familia, y ve que sus frutos, aunque él los haya hecho sin la intención de tener una familia, ve que eso ha transformado. Y bueno, todos se vuelven ahí. Es bien bonita la situación ahí que se presenta, y es el propósito mayor que los une a todos. Y aquí hay algo bien bonito y así generalmente nos unimos nosotros. Blue está en su nido, está solito. Como pregunté y cuando estábamos hablando con Carlos en la anterior escena, eh, eh, ¿por qué estaba Blue solo en el momento en que fueron todos casados? Ni idea. Mas estaba solo, sabía de su esencia. Fernando está solo. Fernando es un niño solo. Linda, teniendo a su mamá, igual está sola. Ella solamente tiene libros y a Blue, está sola. Y Tulio fue muy claro cuando él haciéndose esto y dice, es la primera vez que yo ceno en compañía porque yo siempre ceno solo. Entonces, entre ellos, pues forman una familia de solos, haciéndose compañía y dando su mejor expresión. Entonces, eso también es en común, ¿no? Eso también lo engrandece a uno y que todos tienen características completamente diferentes. Son, hablemoslo en términos de pájaros y de animales. Todos somos un mundo, una selva, todos somos un pájaro de diferente especie y nos unimos de acuerdo a lo que estamos irradiando, a lo que estamos emitiendo. Entonces, cuando Fernando se da cuenta de que la embarró, pues carambas, ¿qué es lo que hace? Ahora va, encuentra, para algo le queda esa pluma en la espalda. Es decir, todos los signos, símbolos, señas que usted tiene, que dice, uy, ¿y esto por qué está aquí? Esto está tan raro, en lugar de botarlo por ahí, diga, ¿para qué es? ¿Qué me está recordando?
¿Cuál es el punto? ¿Para dónde voy? Porque esa plumita a mí me encantaba. Ay, la forma que tú lo y se comía las plumas, o sea, la chupaba y todas cosas, y sabía exactamente qué pájaro, cómo era, esa dedicación, más había que sacarlo de ahí a un hogar, porque en su soledad era demasiado dedicado a eso, y eso hace que se pierda los otros, las otras delicias de todo su entorno. Ahora, ¿alguna cosa más que agregar? Sí, María. Estábamos analizando a Perla también y Perla tuvo una transformación grande porque Perla aprendió a desarrollar su dos y es esa capacidad de delegar, esa capacidad de responsabilizar a los demás y de hacer parte de un equipo. Porque cuando vemos a Perla inicialmente, ella veía a Plu como una mascota y de hecho le decía mascota y ella estaba solo en su interés particular, que era su libertad en ese momento. Ya en la segunda película ya vemos que Perla tiene pues su propósito mayor y está también su comunidad y su familia. Y ella sigue viendo pues los defectos de Blue, ¿no? Ay, sí, es que en una ciudad comiendo pancakes, cuando nosotros tenemos todo el mundo. Y cuando a ella le llega la noticia y ven en la televisión de que hay la posibilidad de que la especie de ella esté ahí, ella le dice a Blue, vamos allá porque allá vamos a encontrar un nuevo mundo. Y él le dice, pero vamos a volver. Y ella le dice, sí, sí, vamos a volver. Entonces ella aprende esa habilidad de la comunicación desde la empatía, porque ya no es imponiendo como, vamos, o sea, o nos vamos, sino ya aprende la comunicación de la empatía. Y Y utiliza a los entonces, niños, y utiliza a los niños. exacto, entonces se vuelve así, o sea, saca el liderazgo de todos y desarrolla esa habilidad de empatía que tiene el dos y de trabajo en equipo, porque todos aquí vamos a aportar. Y llega allá y le cuenta pues al papá todas las aventuras. Eduardo, Eduardo, que es el papá de Perla, también tiene cosas muy bonitas. Ay, sí. Eduardo para mí es un 9, como tú decías ahorita haciendo el análisis con Mónica. Eduardo es un chamán, es un sabio buscando, o bueno, queriendo conservar a toda su especie. Entonces él diseña su estrategia militar porque eso es un 9 busca un bien común y genera una estrategia militar, podría decirse, de cómo yo voy a conservar todo esto, yo cómo voy a hacer que mi especie o esta comunidad salga adelante para que todo esto hermoso sea para todos. Entonces, cuando él llega, otra cosa que tiene bonito el 9 y es que cuando llega Blue, o sea, desarrollando las habilidades de Eduardo, cuando llega Blue, él tiene que desarrollar sus 5 y es aprenderse a adaptar con estas nuevas cosas que vienen del mundo. Entonces, para un 9 es fácil porque un 9 es visionario. Entonces, Eduardo era visionario. Al principio él lo quería, tenía mucho rechazo con Blue porque decía, este es una mascota. Entonces, también desarrolla las habilidades de esta mascota para él, porque él dice, bueno, si ya mi hija lo eligió como su compañero de vida o como su compañero de especie, pues yo entonces voy a desarrollar las habilidades para que no sea un pendejo. Supongo que así pensó. Entonces él empieza a ponerle todas las travesías y aventuras para que él desarrolle nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades que desarrolla Blue hace que Blue, cuando llegue el momento, porque bueno, todo pasó porque Blue se soñó llevándole una fruta una nuez, creo, una nuez a Perla de desayuno, entonces va a invadir terreno de los guacamayos, entonces se arma una guerra ahí por un terreno y va Blue y ya había desarrollado todas esas habilidades de volar, de moverse por un lado, de soltar su kit que llevaba para todos lados, pero va y hace autogol. Y yo, ¡ay, no!
Entonces se queda solo en la comunidad. Pero todas esas enseñanzas que le había dado Eduardo, su suegro, hace que Blue piense en grande, que ya no se limite, que ya Blue tiene una visión y dice, bueno, pero si yo no, a mí podrá no quererme toda esta gente, pero yo conozco muchas cosas que ellos no conocen por haber vivido en la ciudad. Y yo no voy a dejar que esta tierra, que está tan hermosa, que es un hogar para mi compañera, que es la historia de toda nuestra raza, se vaya a perder. Entonces yo voy a ir a decirles, mire, yo tengo estas habilidades y es ahí cuando él dice, yo conozco los humanos buenos y ustedes saben cómo actuar acá en su selva, pero yo sé cómo actúan los humanos. Y entonces cuando moviliza a todo el mundo, entonces mire cómo él, con eso que él pensaba que Eduardo le estaba poniendo de retos o que lo estaba mandando por abajo, realmente le estaba desarrollando unas capacidades de visión mayor. Le estaba desarrollando esa capacidad que el 9 tiene de esa visión estratégica. ¿Y cómo llevó, bueno, ya a liberar a toda la gente, a organizarla y eso es bien bonito? Entonces ahí tenemos a Eduardo también desarrollando sus 5, porque no lo tenía cuando llegó Blue, y es aprender a moverse con lo que le traiga el mundo, pero sí esa visión, cómo la desarrolló en Blue, que eso es bien bonito. Hay una escena muy bonita, Elsa, que, definitivamente me encantó. Recuerde la rivalidad al principio de Blue y de Roberto, porque Roberto fue bastante, se supone, invasivo. No, él no era invasivo, simplemente estaba luciendo lo que sabía que era de él y ya. El otro fue el que sintió que le estaba quitando el territorio. Más en el momento en que va el tractor, es Blue el que se devuelve, lo despierta y lo casca, le dice reaccione porque el otro se petrifica. Y es el que le dice, no, 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 no es una mascota, miren, camine, vamos, colaboremos porque es que él es el que está. Y eso fue genial, porque ahí sí definitivamente que se supone que Roberto era el contrario, el rival por el amor de Perla, por el amor de Jewel, que era con el que tenía que no, Blue en ese momento ni siquiera pensó en eso. Pensó que era su raza, había que salvarlo, había que sacarlo detrás debajo del y como él conoce los humanos, conoce esos aparatos grandotes y toda cosa, pues él no se petrifica. En cambio, Roberto, la estadía con los humanos, esa sí no fue muy agradable. Esa nunca fue agradable. Por eso le tenía miedo a ser mascota. Y ahí fue cuando se enteraron que él también había sido mascota. Porque antes, Los miedos salen a flota y se detonan con ciertas situaciones que nos hacen acordarnos. Y sí, Roberto ahí también juega un papel importante porque despierta en Blue otras sensibilidades y otras líneas de liderazgo que hay en él de manera natural. sí, Y María, mira, también podemos analizar otro tipo de liderazgo y era el de Nagio, el pájaro blanco de sus sí. ojitos así. Y él es un tipo de liderazgo que digamos que no estaba vibrando en el lado positivo, sino en el lado de llevar a las personas a través del miedo y de lo domino y aquí mando yo. Entonces, para mí es un 8, digamos que en el aspecto de vibrar desde yo impongo todo, yo aquí soy el que mando desde el miedo y su estrategia era yo tengo el poder y yo aquí sobre mí no hay nadie. Y así, donde llegaba, él imponía su punto de vista y imponía su miedo. Entonces, es bueno también analizar ese tipo de influencia que se presenta, porque él era influyente, pero él influía desde el miedo. Eso representa el antiguo liderazgo, en donde él era el que creaba la orden, la daba y hacía que los otros hicieran bajo el miedo. Ese es el líder que se supone está detrás del escritorio y que simplemente manda. Más aquí hay algo bien especial con Nigel, y es lo siguiente. Primero, la parte que tiene contacto con los humanos está relacionada con lo mismo que él aprendió.
2, él fue una estrella y era de lo mejor que tenía, su tamaño, sus garras, todo le da la personalidad para hacer con los más pequeños lo que se supone. El asunto es que entre los más pequeños hay unos que son mucho más grandes que el más grande. Y ahí es donde aparece Perla o Jill, aparece Blue y aparece Luis y aparece Pedro y aparece Nico en la forma que se hace. Eh, ahora, ese, él indistintamente de todo, él se perdía mucho de el gran amor que la gente, inclusive la rana, le sentía a él, precisamente porque estaba enceguecido con un poder de brusquedad, más eso que era lo que hacía, era una pared que simplemente estaba mostrando es conmigo nadie se mete y yo me meto con todo el mundo. Eso es el líder antiguo. Sí, y yo creo que hay en el desarrollo de la película, de las dos películas, hay un deseo de mostrar ese poder y están haciendo la evolución del liderazgo ahí dentro de la misma película con los distintos personajes y la transformación de cada uno. ¿Y cómo es que Nayo no logra esa transformación? Porque él no logra verse hacia adentro. Él solamente ve lo que tenía y lo que podía hacer desde infundir miedo, infundir su poder. Y es así como nace su deseo de venganza en la segunda película, ¿no? Entonces, cuando nos negamos las posibilidades de vernos hacia adentro, también nos muestran ahí en la película que no logramos transformar esas habilidades que tenemos o sí, desarrollar realmente ese impacto que queremos dejar. Y bueno, y hablando ahí de la ranita también. Ah, bueno, ¿tú quieres decir algo? Sí, con respecto a Niall, es importante también hacer hincapié que ese Niall está en todos nosotros y está en todos nosotros, absolutamente todo. También estuvo en María, estuvo en Elsa, estuvo en Mónica, estuvo en Marcos, en Carlos, en todos nosotros ha estado, en usted también allá, en Bosé también ha estado allá. ¿Por qué? Porque muestra que cuando uno vive el resentimiento, cuando vive pensando a todo momento en la venganza, ese me va a caer, ese me cae, nosotros nos enceguecemos y dejamos de ver otras grandes propiedades que nosotros tenemos. El hecho de que se la estemos cobrando a mamá, el hecho de que se la estemos cobrando a papá, el hecho de que se lo estemos cobrando a nuestros hermanos, el hecho de que se lo esté cobrando a mi jefe, el hecho de que esté culpando de que porque el taurete, la silla o como se dice en portugués, la cadera, alguien vino y me la movió, es que ahí se me acabó la vida. Cuando viene alguien y resulta que yo decido, porque según Neil, como era la orden, él decide no transformarse a la final. Él decide que no lo es, pues ese es el delfín, el tiburón viejo, que se la sabe todas, más es desde el resentimiento. Y cuando llega una fuerza, un poder, fuerza no, cuando llega un poder nuevo a aportarle a una empresa y llega con su dinamismo, con su tecnicidad, con su alegría, y llega y aporta y todas esas cosas, más como yo no me quise actualizar, pues ¿qué pasa? A mí me pasan por la galleta. Y entonces el liderazgo se empieza a transformar para el otro lado, más como yo tengo el título, pues yo impongo. Ah, ah. Ahí ese es el liderazgo que nosotros ya estamos transformando a seres líderes de verdad, con corazón, con, como decimos en Colombia, con cacumen, con, y siempre con la visión adelante. ¿Cierto? Para mí eso representa a ellos. El líder que no se quiere transformar, que no se quiere actualizar, el líder que solamente es el que manda porque manda. Sí, María, y era el estilo de liderazgo que existía en nuestras compañías, en nuestras empresas anteriormente.
ahora pues el estilo de liderazgo está cambiando y a mí me parece muy significativo que Río lo haya puesto ahí porque está mostrando todos los escenarios desde las distintas transformaciones. Y bueno, quiero también hablar de la ranita Gaby para no dejar los personajes como por fuera. Gaby es un 2 también, pero a diferencia de Linda, Gaby la ranita es un 2, pero a diferencia de Linda, ella es diplomática, ella es amorosa, pero tiene una... Y digamos que la gran transformación que tiene que hacer Gaby es esa dependencia emocional, porque ella ama profundamente a Nayo y cree que está enamorada de él. Entonces ella solo ve por los ojos de él. Y es tanto que, bueno, se toma su gotica de su propio veneno. Es crédula como ella sola, y eso lo tiene dos, que a veces es tan crédulo. Entonces ella creyó desde el primer momento que le dijeron que ella era venenosa, entonces ella no quería hacerle daño a nadie, porque así actúa. No quiere hacerle daño a nadie, entonces ella se aísla y da todo su amor desde su aislamiento. Ella creía que podía hacer daño, entonces le daba miedo acercarse a los otros seres porque no quería hacer daño. Entonces, lo que debe transformar es aprender de su uno, de su liderazgo, de dejar su dependencia emocional y de aprender a convivir con toda esa belleza que ella tiene y de que no tiene que tener miedo y de tampoco tragar entero de que me dicen que soy esto y ya no miro más allá. Hasta que viene otra persona y le dice no, o bueno, viene otro pajarito y le dice no, pero si tú no eres venenosa, yo leí, todos piensan que por tus colores exóticos tú eres venenosa, entonces dice, entonces si yo no soy venenosa, entonces adquiere una nueva creencia, entonces ya se va con esa creencia. Entonces debe aprender a desarrollar eso del uno, que es yo, que sí, venga a ver, esto me sirve, esto no me sirve, desarrollo mi liderazgo y lo transmito al mundo. Entonces ahí está también la ranita Gaby y nos queda el personaje de Rafael y Luis, que comparten ahí. Rafael, Luis y la señora de Rafael. Hay una cosa bien importante con los hijos de Blue en esto, y es que él se encargó de educarlos a todo en la parte humanizada, que todos, así como dijo en la primera, yo me conozco todo lo de la selva porque yo he visto Animal Planet. A mí eso me pareció fascinante, él conoció todo, más todo lo que estaba en la enciclopedia se lo metió a los niños, hasta la hechura de los cakes, eran tan ágiles, o sea, una belleza, así que esa familia fue un gran aporte para la selva. Sí, hasta me da escalofrío de toda esa evolución que tuvieron, ¿no? Porque Perla tenía una visión distinta y Blue tenía otra visión distinta y cómo ellos dos con sus dos visiones le pasaron a estos niños o a estos polluelos todo su conocimiento y entonces ellos ya eran líderes naturales y con muchísimas herramientas de donde agarrarse para proyectarla al mundo. Y Y hubo así algo, es. antes de que te vayas con Rafael y con Luis, para mí fue tan importante, tan bonito ver a Sara con los audífonos, hablando así tipo Gomelis. Ay, no, yo no voy por allá. Ay, ¿ustedes van? Ay, sí, yo me pego. Y el otro, cada uno, es que todo lo que pasa en el mundo, en las diferentes familias, entre los niños, todo lo reflejaron ahí, todo lo reflejaron ahí. Y cómo ella, precisamente con sus audífonos y con su cosa, fue ella, Sara, la que le dijo a Gaby, usted no es venenosa. Y le explicó absolutamente todo. Un genio de genios, los tres hijos de Blue. Más, ¿es que realmente son genios? No. El asunto es que él los humanizó y les metió todo. El verlos haciendo pancakes, el verlos comiendo
lo que comían, el verlo esto, y yo los miraba y yo decía, miren, ahoritica regresan a la selva, cuando veo la segunda, regresan a la selva y claro, todo el mundo los ve como los raros, porque cuando uno llega a saludar a la familia, por ejemplo, en este caso que Sebastián nació aquí en Calgary, y cuando llega a la familia, pues todo el mundo lo ve como un bicho raro. ¡Ay, sabe hablar inglés! Y eso es supremamente hermoso porque, claro, él es como es y ya, y es así, fresco, ¿no? Él tiene su Spanglish muy bien desarrollado, habla español y habla inglés, más su acento en español, algo se nota, no es, algo se nota, tan palpable no lo es, más lo es. Entonces, es interesante cómo la riqueza de las nuevas costumbres a nosotros nos sirven cantidades para que nosotros estemos ahí siempre, 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 entendiendo que el otro es mi espejo y trae una riqueza para mí. Eso es lo más importante. Vámonos con Rafael y con Luis. Qué bonito, María. Qué bonito ese mensaje. Siempre, siempre tenemos que, o siempre es importante aprender, aprender cosas nuevas, dejar que las personas que llegan a nuestra vida nos integren o nosotros integrar eso que podemos desarrollar para potencializar todo, nuestra familia, nuestras comunidades, nuestro liderazgo, nuestras empresas. Mire cómo una película que fue hecha para niños, aparentemente, tiene todo un sistema de transformación y cómo muestra los distintos liderazgos desde distintas formas y cómo integrar ese desarrollo de, por ejemplo, Blue, de dejar la jaula y decir, listo, yo en mi jaula, que para él no era una jaula, era su hábitat natural, yo aprendí, ahora esto que yo aprendí que de pronto en la especie que no lo ve como una limitación, él lo ve como una potencialidad, él lo ve como herramientas de vida, él lo ve como que si yo se la enseño a mis hijos, si algún día ellos la necesitan, pues ahí va a tener su herramienta y van a poder sacar todo lo que necesiten para determinada propósito de la vida. Si él hubiese hecho de decir, no, como Perla no ve esto como bueno y no le voy a enseñar esto a mis hijos, entonces hubiese quedado con todo ese conocimiento y sus hijos no serían tan inteligentes o tan pilos o tan creativos como lo era, porque ellos tomaban de un lado y tomaban del otro y desarrollaban esas habilidades con una facilidad. Entonces, muy bonito lo que pasó ahí. Una cosa, Milena, el diálogo cuando Perla o Jill le pregunta a él, entonces vamos, y él le dice, lo pienso, y cuando los niños le dicen, sí, no dijo que no, entonces sí vamos, porque cuando dice que no es porque no sé qué. Entonces, Blue encarna al papá o a la mamá que dice no a todo, no a todo. Dice, no, es que de verdad que esto dice no, sí, no. Era bastante bonito ese diálogo que tenían ellos, porque eso es pura familia, pura familia. Sí, el desarrollo de familia que presentan, y eso lo vemos en Rafael, porque Rafael, bueno, Luis y Rafael para mí son un 6 porque ellos estaban dedicados a servir, a entregar su amor a su familia primero, en el caso de Rafael, y en el caso de Luis, a los que llegaban a ser parte de su familia, porque sus amigos para él eran su familia. Entonces, como ellos a veces sacrificaban muchas cosas porque querían complacer, por ejemplo, en el caso de Rafael, a su esposa, que le tenía temor. A mí me dio mucha risa porque yo vi la traducción en mexicano y le dice a los hijos, los acuso con su jefa, ay no, y ese amor que ellos desarrollaban por encontrar soluciones y también el tener la autorización de esas personas que aman. Porque cuando él le explica que él necesita ir a ayudarlos,
a Blue y a Perla, porque ellos están encadenados y necesita llevarlos donde Luis. Entonces ella le dice, pues sí, ve. Entonces él se queda como, ¡oh, me dio permiso! Y entonces dice Blue, dice Perla, bueno, pero vamos volando. Dice Blue, no, yo no sé volar. Y le dice Rafael, pero no miren atrás porque cuando llegue a darse cuenta y me devuelve. Entonces, ese es lo bonito del 6, que siempre está dispuesto a ayudar, que sí busca la autorización, que el amor siempre se ve reflejado en todos los aspectos de su vida y siempre en la manera de servir. ¿Qué tienen que desarrollar estos dos personajes, tanto Blue como Luis? Es integrar el 9 y es esa capacidad de ser visionarios, de ser arriesgados, llamemos riesgo como la oportunidad de dar el paso, de tomar acción sin necesidad de tener la autorización de alguien más, sino desde su propio corazón y desde su propio sentir. Y bueno, eso es como el análisis general. Si vemos toda la película en sí y tuviésemos que elegir un número para toda la película, sería un 5, porque nos muestra cambio y aventura. En cada uno de los personajes se generaron cambios, se generaron aventuras, se generaron transformaciones. Y si vemos y si tuviésemos que darle un segundo nombre, sería un mapa energético, porque todos se mueven a través de energías que los van llevando a sus distintos propósitos. Y ya. Genial, genial. Eso estuvo bien lindo, de verdad que para nosotros ha sido un placer dedicarnos a esta parte.